Muchas gracias por concederme tiempo libre. Eso es muy peligroso para un predicador y sobre todo para un predicador que habla tanto como yo. Yo no sé si todos conocéis un cuento, es un cuento de un predicador que hablaba largamente y un día fue a predicar en una iglesia rural. Estaba la congregación llena y él comenzó a predicar y venga y venga y venga. Allí afuera había una charca con ranas y el predicador desde el púlpito oía las ranas y de pronto en medio del sermón se paró y dijo: ¿cómo cantan las ranas? ¿Qué querrá decirnos el Señor por medio de las ranas? Y siguió hablando y hablando. Y otra vez dijo lo mismo y continuó su sermón. Y la tercera vez que se le ocurrió decir al hombre: ¿qué querrá decir el Señor por las ranas o con las ranas? Se levantó un hermano y le dijo: muy sencillo, Señor, lo mismo que dijo a Faraón: deja ir a mi pueblo. Yo no quiero que esta mañana se levante nadie por ahí por el medio y diga: recuerda, deja ir a mi pueblo. Además, todo cuanto no se pueda decir en una hora, no se puede decir. Porque después de 40 minutos, 45 minutos de atención, la gente no asimila. Así que voy a procurar ajustarme al tiempo, aunque me extienda un poquito más en esta mañana. Ayer pusimos la primera base sobre la evangelización. Tenemos que evangelizar. No hay excusa. La evangelización, recordáis que os decía ayer por la noche, no es una opción, es un mandamiento. Por tanto, en razón de que somos hijos obedientes, tenemos que obedecer. Pero también recordaréis que la obediencia en el ámbito cristiano no es imposición, es comunión. Nosotros obedecemos porque aquel a quien nosotros vivimos, que es Cristo, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa vida de obediencia de Jesús se comunica, se hace trascendente en cada cristiano por medio de la acción del Espíritu. De manera que como Él fue, así también nosotros en el mundo. La vida cristiana es gozo, ¿sabéis? La vida cristiana no son cargas que no se pueden llevar. La vida cristiana es esencialmente libertad en Cristo y libertad en el Espíritu. Y uno es absolutamente libre cuando es capaz de hacer lo que debe. Esta es la gran verdad de la libertad. No somos libres cuando hacemos lo que queremos. Somos libres cuando hacemos lo que debemos. Predicar el Evangelio exige necesariamente proclamar un mensaje. Evangelio, como todos sabéis muy bien, es las buenas noticias. Una buena noticia se lleva, se comparte, se comunica a los demás que son necesitados también de esa noticia. El Evangelio tiene que ver con la expresión de un mensaje, aunque es mucho más. Esta mañana yo quiero detenerme en este aspecto. Predicar el Evangelio es proclamar un mensaje. Por tanto, debemos ver también tres cosas hoy. En primer lugar, ¿qué es el Evangelio que tenemos que predicar? En segundo lugar, ¿cómo debemos predicar el Evangelio? Y en tercer lugar, ¿cuál es nuestra responsabilidad frente al mundo actual? Primeramente, ¿qué es el Evangelio? No hay duda que el apóstol Pablo tiene muy claro qué es el Evangelio. El Evangelio es un mensaje divino. El apóstol Pablo dice que el Evangelio es, versículo 18, la palabra de la cruz. Cuando el apóstol Pablo predicaba el Evangelio, no sentía vergüenza en proclamarlo porque no era suyo el mensaje que predicaba. Era un mensaje que él mismo había recibido. De manera que Pablo dice: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, es decir, procede de Dios, poder de parte de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio, es decir, en el mensaje del Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por su fe vivirá. Luego el apóstol Pablo tenía una idea primaria de lo que era el Evangelio. Es un mensaje poderoso para salvación, es un mensaje que se recibe por medio de la fe y que trae como resultado una entrada en la experiencia de la vida de fe.
Lo voy a decir en otras palabras. El apóstol Pablo tenía tan claros estos conceptos, a veces nosotros no lo tenemos mucho. El apóstol Pablo tenía tan claro el concepto de la vinculación con Cristo y de la experiencia vivencial de Cristo en la vida cristiana, que él decía en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Por esta causa, porque estoy crucificado con Cristo, ya no vive yo, es decir, ya no vive Pablo. Es Cristo el que vive en Pablo, el que vive en mí. Y añade ahora la experiencia. ¿Eso tiene que ver con salvación? Sin duda, tiene que ver con salvación. Pero tiene que ver también con vida, con desarrollo de vida cristiana. Y Pablo dice, y lo que ahora vivo en la carne, en la experiencia humana como hombre, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Notad, por favor, que ese versículo, en esa expresión, Pablo no dice lo vivo creyendo en el Hijo de Dios, no. Dice lo vivo en la fe de Él. Es decir, en la dinámica de vida que Cristo produce en todo aquel que le ha recibido por la fe. Cristo se hace vida en el cristiano. Y la vida cristiana es simplemente el desarrollo experimental de la vida de Cristo en nosotros. Vuelvo a repetiros el texto de ayer. Para mí, el vivir es Cristo. Luego Pablo tiene en sus manos el deber, la responsabilidad de proclamar un mensaje impresionantemente importante, valga la expresión hiperbólica que estoy utilizando. La salvación para Pablo no es asunto de religión, es asunto divino. Esto tenemos que tenerlo muy claro nosotros también. Ninguna religión salva al hombre. El único que salva es Dios. De ahí que la Biblia enfatice claramente una y otra vez, no en el Nuevo solo, sino en el Viejo Testamento, esta palabra, esta verdad. La salvación es del Señor. Salmo 3:8, Jonás 2:9. Cuando la Biblia dice que la salvación es del Señor, está enseñando en primer lugar que el plan de salvación, el plan de redención, no surge de los hombres, sino de Dios. Es más, todos los que leéis la Biblia y conocéis la Biblia, sabéis bien que el plan de redención surgió de Dios antes de la creación del mundo. El humanismo desbordante de nuestro tiempo coloca a Dios al servicio del hombre. No, este Dios lo desconozco absolutamente. El Dios a quien amo, a quien sirvo, a quien respeto y adoro, no es un Dios que se mueve por circunstancias, es un soberano. El soberano Dios tiene un trono que no está en los cielos, está encima de los cielos, y Él es soberano. Y como soberano, Él estableció, decretó, es una buenísima palabra, salvar a los pecadores, no porque habían pecado ni porque iban a pecar, sino porque quiso. La soberanía de Dios estableció la salvación, la redención del hombre, no a consecuencia de que el hombre iba o no iba a pecar. La estableció por determinación personal. El apóstol Pablo lo dice con toda claridad en textos que a veces se ponen un poco de lado. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1 y versículo 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su justicia, o su propósito, mejor dicho, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, ¿cuándo? Antes de los tiempos de los siglos. Luego, antes de que el tiempo pudiera medirse, que indica un acto de creación, mucho antes de que la creación surgiera de la voluntad de Dios, antes que los ángeles aclamaran a Dios por que era el creador, mucho antes de que el hombre fuese creado, antes del pecado, Dios determinó salvar al pecador. Este es Dios. El Dios de la Biblia es esencialmente soberano y se anticipa a todas las cuestiones, establece todos los rumbos y controla todas las circunstancias. El Dios de la Biblia estableció el plan de salvación en yo diría, para entenderlo bien, en la eternidad pasada. Bueno, eternidad no es ni pasada ni presente. Eternidad es no tiempo. Pues en ese no tiempo, donde Dios existía en sí mismo sin nada a su alrededor, el soberano determinó salvar. Cuando de la mente y del corazón de Dios surge el plan de salvación, Dios responde anticipadamente a 3 grandes preguntas: ¿quién, cómo y cuándo? De manera que el Dios de la gracia determinó en la planificación eterna de salvación cuándo había de producirse la salvación. Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo.
En el instante mismo en que el reloj de Dios dio la hora divina de enviar al Redentor, Dios lo envió al mundo. En segundo lugar, Dios respondió a la pregunta ¿quién? Y dice que Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estábamos bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Contestó también a la pregunta ¿cómo? Voy a utilizar palabras de la Biblia. Nada mejor que la Biblia para explicar las verdades de la Biblia. Y en la Biblia leemos cómo se iba a producir. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya determinado. Y ahí hay un verbo muy curioso, ya predestinado, desde antes de la fundación del mundo. De manera que Dios en el plan de redención estableció quién, cómo y cuándo se había de producir. Pero al mismo tiempo Dios estableció el elemento para la salvación del hombre, que es su gracia. De manera que la gracia fluyó del corazón de Dios antes de la creación del hombre. Cuando estudiáis el amor de Dios, sabéis que el amor de Dios se sustenta esencialmente en dos grandes columnas, valga la expresión: la gracia y la misericordia. La misericordia es el amor en extensión. Es decir, Dios ama siempre. No importa cuál sea la circunstancia, Él ama por una razón, porque es su propia vida. Dios no ama simplemente, es que Dios es amor. Luego la vida natural de Dios, la naturaleza divina, que tiene que ver con el amor, es uno de los elementos que forman, que expresan, que manifiestan, que revelan. La naturaleza de Dios le obliga, valga esa expresión y es así, le obliga a amar, es su propia vida. El Dios de amor ama permanentemente. Por eso cuando el profeta Jeremías escribe el libro de Lamentaciones y habla de la misericordia, en medio del tremendo caos que estaba viviendo la nación, dice: nuevas son cada mañana tu misericordia, grande es tu fidelidad. El profeta dice: me levanto por la mañana y en lugar de ver un Dios airado que dejó de amar a su pueblo, veo que es un Dios que ama. Porque a pesar de haber enviado juicio sobre la nación, ha mantenido un remanente y ha prometido retornarlo de nuevo a través del tiempo, a lo largo del tiempo, después de unos cuantos años, de nuevo a la ciudad. Dios es misericordioso. La gracia es el amor en descenso. La gracia es el amor que obliga a Dios a descender. Y digo palabras muy serias: obliga, se autoobliga, nadie obliga, se obliga a sí mismo. En la gracia, cada vez que veis gracia, veis alrededor de gracia descenso. Pongo dos ejemplos, hay muchos más, pero dos nos llegan. Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia. El verbo se hizo hombre, desciende. Otro texto de los muchos, 2 Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre siendo rico. Otra vez descenso. La gracia exige el descenso de Dios por una razón, porque como el hombre nunca buscaría a Dios por voluntad propia, es Dios quien tiene que venir a buscar al hombre. Y en ese tremendo descenso, el amor infinito de Dios se hace hombre, mediante la encarnación de la segunda persona de la deidad. Y Dios viene a abrazar al hombre con brazos de hombre, pero con abrazo de Dios. Y Dios viene a hablarle de amor al hombre en un mensaje de Dios, pero con garganta de hombre. Y Dios viene a solidarizarse con el hombre. No utilizamos mucho esta palabra, pero es una buena palabra bíblica. El Dios de la gloria no solo se aproximó al hombre. Voy a inventar con la licencia de la academia una palabra. No solo se aproximó, se aproximó al hombre, se hizo nuestro prójimo. Es decir, nuestro amigo, nuestro compañero de camino. Sin pecado, por supuesto, pero un hombre como nosotros. Ahora, queridos hermanos, este mensaje del Evangelio que habla de descenso, habla también de aliento para mí esta mañana. ¿Sabes por qué? Dios en la humanidad de Jesús viene a experimentar en Él mismo lo que es propio de los hombres.
El Dios eterno solamente conocía las miserias del hombre intelectualmente. Él nunca experimentó el dolor, nunca lloró, nunca tuvo hambre, nunca estuvo afligido, porque es Dios. Pero de pronto ese Dios admirable, en la segunda persona de la deidad, toma una naturaleza humana. Y por medio de la humanidad de Jesucristo, naturaleza humana de la segunda persona de la deidad, la experiencia del hombre viene a ser experiencia de Dios mismo. Ahora, ¿qué trae esto como consecuencia? En la carta a los Hebreos me dice que Él fue probado en todo conforme a nuestra condición, pero sin pecado, para que sea capaz de ¿qué? De socorrer a los que son probados. De manera que Dios nunca va a dispensar mi pecado. Jesucristo, mi Señor, no va a decir eso no tiene importancia. Tiene mucha importancia el pecado del creyente, por cuanto por el pecado más pequeño Jesús dio su vida. Pero Cristo comprende mi situación. Y el Dios de gracia no viene a mi pecado con el castigo que merece, sino con el abrazo del Padre que recibe al prójimo, sucio, cuando retorna de la provincia apartada. Hermanos queridos, esto tiene que traer una consecuencia vital para la Iglesia y para los creyentes, especialmente para los líderes de la Iglesia y para el pastorado de la Iglesia. El hombre de Dios no se mide por la capacidad de reprender, sino por la capacidad de restaurar. En Gálatas 6 lo leemos con toda claridad. Vosotros que sois espirituales, ¿qué? Restaurad. El creyente encuentra la bendición más grande en restaurar la caída de su hermano. Muchas veces la ley impregna las acciones de los creyentes y nos olvidamos de que la gracia de Dios, cuando el pecado abundó, ¿qué ocurre? Sobreabundó la gracia. Estamos para evangelizar, y evangelizar significa restaurar, significa recoger, significa levantar. Ahora, este mensaje que procede de Dios, ya que es el plan de salvación, si el plan de redención es divino y eterno, el mensaje que anuncia el plan tiene que ser divino y tiene que ser eterno. El Evangelio es divino y eterno, y esta es la convicción de Pablo. Mirad lo que Pablo dice: os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre. Es decir, yo no fui a ninguna academia para estudiar el mensaje que tengo que predicar. Ni siquiera los grandes apóstoles, llamadas columnas, con los que yo me he entrevistado, tuvieron que decirme nada del Evangelio. Lo único que yo hice cuando fui a visitarlos fue decirles: mira, yo estoy predicando esto y esto y esto, y ellos dijeron sí, lo mismo que nosotros. Por tanto, yo no recibí este mensaje de hombres, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Luego, ¿quién comunicó el mensaje del Evangelio a Pablo? Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Dios manifestado en carne. Por tanto, Pablo dice: yo no recibí el mensaje de hombres, no lo aprendí de hombres, es revelación de Cristo, de manera que el pensamiento del Evangelio como palabra de Dios impregna los escritos de Pablo. Pablo es un convencido de que el Evangelio no es un sermón que hay que predicar aprendido en una determinada estructura o academia teológica. Es un mensaje de procedencia divina. Mirad por favor lo que dice en primera carta a los Corintios, capítulo 2 y versículo 10. Pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Capítulo 15 y versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y ahora notad que es evangelio simple. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. De manera que el apóstol Pablo está enfatizando una cosa contundente. El evangelio que predico es así de sencillo. Cristo murió por los pecadores, resucitó por los pecadores, y todo esto es conforme a ¿qué? A las
Escrituras. Luego, el mensaje de Pablo no está apoyado en la intelectualidad de Pablo. Descansa en la Escritura. El mensaje del Evangelio os decía que es divino y es eterno. Hay una expresión muy importante sobre el Evangelio en el libro de Apocalipsis. Yo sé que os gusta tanto el Apocalipsis. Un paréntesis. Nosotros estamos los jueves, que es el día de estudio bíblico en nuestra iglesia, con Apocalipsis. Llevamos unos cuantos jueves con él. Vamos a tener por lo menos para unos 25 jueves, más o menos, siguiente. Y estamos entregando a todos los que quieren el bosquejo del libro de Apocalipsis que estamos desarrollando. Vamos en el capítulo 7. Llevamos aproximadamente unas 320 páginas de bosquejo sobre Apocalipsis. Si alguien tiene interés de recibirlo, vaya a la web, al internet, busque la página de la iglesia y pídalo. Se lo mandan por correo electrónico cada jueves, porque como no cabe en la página todos esos folios, pues se pone un extracto y se envía a los creyentes. Ya tenéis un regalo que os hace la iglesia, no os hago yo. Ahora, este evangelio es predicado también a las gentes después del arrebatamiento de la iglesia. Y aquí nos dice Apocalipsis 14:6, vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. ¿Predica el evangelio qué? El evangelio eterno. ¿Por qué llama evangelio eterno? Le llama evangelio eterno porque es un mensaje que surge necesariamente de una obra planificada por Dios en la eternidad. La obra de salvación no es temporal, es atemporal, es eterna. Dios planifica, Dios ejecuta y Dios toma como resultado de la salvación un pueblo para sí. El apóstol dice que este mensaje había estado escondido desde la eternidad. Era el misterio oculto que nos fue revelado a nosotros. Y el apóstol Pedro dice que ese mensaje, carta primera, capítulo 1, versículo 25, ese mensaje se extiende hasta la eternidad. Por tanto, primera cuestión que tenemos que tener claro: el evangelio no es un mensaje de hombres, es un mensaje procedente de Dios. Segunda cosa que tenemos que tener claro: el evangelio es un mensaje doctrinal. Mirad por favor el versículo 18 que leyó nuestro hermano al principio, primera carta a Corintios 1, 18. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. ¿Cómo llama Pablo al evangelio? Palabra de la cruz. De otra manera, la doctrina de la cruz. De otra manera, el discurso acerca de la cruz. La obra realizada por Jesucristo o realizada por gracia en Jesucristo es la obra de la cruz. Y el apóstol en ese pasaje que leí hace un momento dice: yo os enseñé lo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Luego la cruz tiene que estar permanentemente expuesta en el mensaje del evangelio. Entre las muchas rarezas que han ocurrido se han introducido en la iglesia, ha sido una extraña idea que puede ser humanamente hablando lógica, pero es ilógica a los ojos de Dios. Dice: no hablemos tanto de la sangre y de la muerte de cruz en la predicación del evangelio. Es suficiente con que prediquemos que Cristo murió por nosotros. No. El evangelio, si tú quitas la cruz, quitas el evangelio. El evangelio es esencialmente la doctrina de la cruz, porque en la cruz es donde Dios realiza el sacrificio mediante el cual puede perdonar nuestros pecados. Un evangelio sin cruz no es evangelio. Una cruz suplementada deja de ser cruz. De manera que tenemos que predicar el evangelio como un mensaje doctrinal. Y en el concepto de Pablo, el evangelio es un mensaje absolutamente contrario a la sabiduría humana. Dice el apóstol Pablo que ya que los hombres en su locura no entienden la locura de Dios, Dios utiliza la locura que es para los hombres en su mensaje para proclamar un mensaje de salvación a aquellos que, considerándose sabios, son locos. El evangelio es un mensaje que no encaja en la sabiduría del hombre porque es contrario a la lógica del hombre. Voy a poneros el ejemplo. ¿Qué es la cruz para un judío? Locura. ¿Por qué?
Ellos, condicionados por su teología tradicional e histórica, a veces la tradición condiciona la teología. Ellos, condicionados por su teología tradicional, entendían que el Mesías iba a reinar. ¿Es verdad? Es verdad. ¿Que el Mesías va a ser el Rey de Reyes? Naturalmente. ¿Que el Mesías iba a restaurar el trono de David? ¿Verdad? ¿Que el Mesías va a reinar en Jerusalén y que las naciones traerán su gloria y honor a Jerusalén? Es decir, al Mesías. ¿Verdad? Pero ellos se olvidaban de que en la profecía hay pasajes que hablan de un Mesías sufriente. Y claro, como no podían contrastar o compaginar las dos verdades, lo que ellos hicieron fue alejar el Mesías sufriente y colocar solamente un Mesías reinante. Por esto, cuando Cristo muere, los discípulos de Emaús dicen: nosotros pensábamos que Él iba a ser el que redimiera a Israel, pero ya hace 3 días que ha muerto. ¿Notáis la cuestión? Nosotros no podemos creer que ese Mesías, que Jesús sea el Mesías. Pensamos que fue, pero no es, porque murió. Y Cristo tiene que decirle: insensatos. ¿Os habéis olvidado lo que dicen las profetas y los salmos sobre la muerte del Redentor? Luego, lo que está diciendo el apóstol Pablo es que la palabra de la cruz no puede ser entendida por un judío, porque el Mesías que viene para reinar, ¿cómo puede ser puesto en una cruz? Locura. Y para un griego, ¿cuántos dioses tenían los griegos? Yo diría infinitos, no tantos, pero muchos miles. Y por si acaso se olvidaban de alguno que pudiese molestarse, habían levantado un altar al Dios no conocido. No sea que se nos olvide uno y se enfade con nosotros. Un altar al Dios no conocido. Los dioses griegos venían a la tierra, al mundo de los hombres, ¿para qué? Para beber sus mejores vinos, llevarse sus mejores mujeres y gozar de los mejores placeres que podían encontrar en el mundo de los hombres. Y de pronto viene Pablo y viene el Evangelio y proclama un mensaje que dice: señores, no hay muchos dioses, solo uno. Y los griegos dirían: qué extraño, es una novedad, pero vamos a aceptarlo. Un solo Dios tiene que ser tremendo. Sí. Y ese Dios tiene un solo hijo. ¡Qué barbaridad! ¡Qué grandeza de Dios! Y ese Dios que tiene un solo hijo mandó a su hijo al mundo. ¿Sería para vivir bien? No, para morir por los hombres. Locura. El mensaje de la cruz no puede ser entendido como natural por el hombre. ¿Y los romanos qué? Los romanos, nosotros somos libres. ¿Y los judíos qué son? Un pueblo esclavo. Pues un judío esclavo os hace libres. Locura. No puede ser entendido. El mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero es un problema, digámoslo así con todo respeto, de Dios, no es nuestro. Dios nos entrega un mensaje. Nosotros no podemos tocar ese mensaje. El apóstol Pablo, escribiendo la carta a los Gálatas, nos dice con toda claridad que si un ángel o uno de nosotros os anunciamos otro evangelio que el que os hemos anunciado, sea anatema. Hermanos míos, yo quiero recordaros que el único mensaje que Dios honra es su mensaje. Que el único evangelio que Dios bendice es su evangelio. No se os ocurra predicar otro evangelio. La evangelización moderna, entre comillas, en los últimos 50 años, ha deteriorado abiertamente el mensaje del evangelio. No todos los predicadores, por favor. No todas las grandes evangelistas deterioraron el evangelio. Hay grandes evangelistas que se han mantenido fieles al evangelio. Pero, en regla o en línea general, el evangelismo moderno trata de impactar al oyente con emociones, no con mensaje. De manera que en un mensaje moderno del evangelio, el evangelista utiliza una gran parte de su tiempo hablando de historias conmovedoras. Y lo único que produce eso es emoción, como mucho convicción, pero no produce conversión. De ahí que las grandes campañas evangelísticas de masas se hayan prácticamente extinguido en el tiempo presente. No hay campañas de masa. Porque los resultados del evangelismo de masas, en el principio no tanto, pero ya últimamente sí, no traían prácticamente ningún resultado. Porque el evangelio que hay que predicar a las masas que se reúnen en un estadio y que lo llenan, no es el evangelio que gusta a las masas.
es la palabra de la cruz. Y esto no resulta grato, pero no tenemos otra opción. Cuando tú hables con una persona en la calle, en tu casa, en el comercio, en la universidad, desde el púlpito o en la plaza pública, no se te ocurra predicar otro evangelio que este. La palabra de la cruz. El evangelio, además, es un mensaje cristocéntrico. Es decir, el centro del mensaje es Cristo. La buena nueva del evangelio tiene que ver más que con la doctrina de la salvación, con la persona del Salvador. Dios no está mandando a la gente conducir a los oyentes a la doctrina de la salvación, sino conducirlos al Salvador. Porque el único que salva es Cristo, ¿no es esto? Ahí tenéis los grandes mensajes que recoge, que sintetiza Lucas en Hechos de los Apóstoles. El primer gran mensaje del evangelio se predicó el día de Pentecostés, lo predica Pedro. Y después de llamar la atención a las gentes que estaban atónitos, escuchando el ruido y viendo ciertos fenómenos, el apóstol Pedro les dice, bueno, no tenéis que asustaros tanto porque ya el profeta dijo que al final de los tiempos se iban a producir acciones como esta, lo dijo Joel. Y después de que llamó la atención de la gente, que decían es que están borrachos y otras cosas parecidas, cuando él dijo no es asunto de hombres, es asunto de Dios, inmediatamente comienza la predicación del evangelio. ¿De quién habla Pedro? Varones hermanos, Jesús Nazareno. Y sigue predicando. Y la invitación final es al pueblo a arrepentirse en relación con lo que han hecho con Jesús de Nazaret. ¿Cuál fue el resultado de esa predicación? 3.000 personas salvas. Muy poco tiempo después, Pedro se encuentra en la puerta hermosa del templo con un cojo. Dios sana a ese cojo por medio de los apóstoles. Ese cojo sano entra con ellos en el templo y sale literalmente tomado de la mano de los apóstoles saltando. El pueblo lo conoce, el pueblo se reúne. ¿Qué pasó aquí? ¿De quién predica Pedro? ¿Cómo comienza Pedro? Atended, hermanos, escuchad esto. Este hombre que vosotros veis aquí sano, lo ha sido por el poder de Jesús. Y de nuevo Cristo en el centro de ese mensaje. ¿Cuál es el resultado de esa predicación? 5.000 personas salvas. Predica Felipe, el evangelista personal, al eunuco etíope en el camino del desierto. Toma el pasaje en donde él iba leyendo de la profecía de Isaías y desde ahí en adelante, ¿qué dice el Evangelio? ¿Qué dice Lucas, mejor dicho, en Hechos? Dice, y comenzando desde esta escritura, le predicó ¿a quién? A Jesús. Resultado, una persona alcanzada, una persona salva. De manera que el mensaje del Evangelio que tenemos que predicar es esencialmente un mensaje bíblico y un mensaje cristocéntrico. El centro del mensaje del Evangelio es la persona admirable del Salvador. Ahora, el Evangelio así es un mensaje atemporal, es decir, no le altera el tiempo. El mensaje que Pablo predicó, el mensaje que Cristo predicó, el mensaje que Juan el Bautizador predicó, es el mismo mensaje que tenemos nosotros. Por ahí, los llamados teólogos hiperdispensacionalistas, cada vez que le pones un calificativo superlativo o una partícula que modifica en forma grande un nombre, ten mucho cuidado. Dispensacional es bueno porque es bíblico. Dispensacionalismo. Paternal es bueno. Paternalismo. ¿Entendéis esto? Ahora, los superdispensacionalistas afirman que el evangelio que se está predicando, que nosotros tenemos que predicar, es un evangelio distinto al evangelio del reino. Que el evangelio del reino es una cosa y el evangelio bíblico de la Iglesia es otra. Ellos dicen que el evangelio del reino es el evangelio que predicaba Juan. Y yo pregunto cuál era el evangelio de Juan. El evangelio de Juan era un mensaje que tenía 2 puntos. A mí me gustan mucho 3, a él 2. Arrepentíos,
porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Dice eso Juan? Sí. Segundo punto, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿No es este mi evangelio? Naturalmente el evangelio llama a los hombres a un retorno a Dios y dice, el único que salva es el Cordero de Dios. El evangelio se ha proclamado y es el único posible, el evangelio de la gracia se ha proclamado desde que el hombre es hombre en la tierra, en la medida en que la comprensión del hombre permitía a Dios aplicar el mensaje de su tiempo. Por ejemplo, ¿Noé predicó el evangelio o no? Lo dice Pedro, dice que Noé fue pregonero de justicia. ¿Y cuál era el evangelio de Noé? Hay un castigo sobre el mundo a causa del pecado y hay un arca, figura de Cristo de salvación. Quien venga al arca será salvo. ¿Evangelio? ¿Qué predicó Jesús? El mismo evangelio de Juan. ¿Qué predicamos nosotros? El mismo evangelio de Jesús. Luego el evangelio tiene una forma diferente de expresión, pero el evangelio como mensaje es exactamente el mismo. El evangelio ha de ser, hermanos queridos, un mensaje de gracia. ¿Tú sabes lo que es la gracia? La gracia es, decía antes, el amor de Dios que desciende, es la manifestación de Dios para salvación. Cuando Pablo habla de cómo se salvan los hombres, lo dice con toda claridad, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. De manera que la salvación es un mensaje que debe darse con dulzura. Es un mensaje de gracia. No significa que tú no hables de pecado y de infierno. No. Pero pon grandemente, enfatiza grandemente en la puerta que Dios abre para que nadie vaya a una situación de condenación y salga de ella, que es la gracia de Dios. La gracia es necesario que la estudiéis profundamente. Yo voy a permitirme recomendaros un libro. Yo sé que el librero de la iglesia lo habrá vendido seguramente muchas veces, pero para mí es el mejor libro escrito sobre la gracia en el tiempo actual. Se titula El despertar de la gracia. No sé cuántos lo habrán leído. Escrito por Charles Swindoll. Ese es el libro que yo diría obligatorio para todos los creyentes. Para ese marido que tiene una mujer difícil en casa y para la mujer que tiene un marido difícil. Para el pastor de la iglesia que tiene un rebaño de ovejas, algunas bastante díscolas, y para el profesor de la escuela dominical y para el creyente de a pie. Porque esencialmente, queridos míos, lo único que vale en la vida cristiana es la gracia. No puedes santificarte más que por gracia. No te vas a glorificar más que por gracia. Luego, ¿cuál es la razón de la vida cristiana? La gracia. ¿Sabéis que hay personas que se salvan por gracia? Bueno, todos se salvan. Los que se salvan por gracia. Hay personas que se salvan por gracia y quieren santificarse por obras. Pobrecitos ellos. Ahí los veis agobiados. ¿Haré esto bien o haré esto mal? ¿Será bueno o será malo? Y al final del día siempre tienen una experiencia negativa. He fallado. Os veo muy serios, voy a distender un poquito. Cuando yo era un muchacho joven, ya hace muchos años, yo era un chico joven, nuestras iglesias, sobre todo en Galicia, eran iglesias muy estructuradas. Blanco, blanco, negro, negro, no hay colores medios. Bueno, entonces yo tenía en el bolsillo derecho de mi chaqueta, esto es una fábula, una alegoría, no es verdad, yo no tenía nada en el bolsillo de la chaqueta, pero tenía en el bolsillo de mi chaqueta lo que podía hacer y en el bolsillo izquierdo lo que no podía hacer. De manera que cuando yo llegaba por la noche a mi casa, esto es una alegoría, sigo diciéndolo, sacaba la lista de lo que no podía hacer, la abría, decía, qué mal vamos, hoy hice 6 cosas que no debía, bolsillo. Al otro día me levantaba y tomaba la decisión seria, solemne, de hacer solo lo que convenía. Por la noche veía mi lista y dice, voy muy bien. Solamente hice 2 cosas que no debía. Y así iba yo, moviéndome en medio de una estructura de ley a la que yo quería superar con mis fuerzas. No. Los apóstoles dijeron, no pongamos sobre este pueblo cargas. Porque esencialmente la vida cristiana es libertad, ¿cómo?
en Cristo. Y yo llegué a entender que la santificación es mi responsabilidad, ¿sí o no? Naturalmente, voy a decirlo con palabras muy claras. Ocuparos de vuestra salvación, santificación, ¿cómo? Con temor y temblor. Y siempre, o casi siempre, se le ponía un punto ahí al versículo. De manera que aquel que no se ocupaba con temor y temblor era un paria de la vida, un mal cristiano, y el que estaba temblando todo el día era un buen cristiano, ¿no, señor? Pablo dice a continuación, tenéis que ocuparos de vuestra santificación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce el querer y el hacer por su buena voluntad. ¿Tú sabes cómo alcanzas la santificación? Solo viviendo a Cristo, dejando que el Espíritu de Dios reproduzca a Cristo en tu vida. Entonces eres santo. Y aquí tenemos la grandeza, el tremendo gozo que es ser cristiano. Ser cristiano no es tener como la ley antigua toda una tabla de mandamientos positivos y otros negativos. Ser cristiano significa decir, Señor, yo quiero ser más como tú. Y significa dejar que el Espíritu de Dios te tome y te lleve, y entonces los mandamientos de la Escritura no son tu obligación. ¿Sabes qué son? Lo dice el Salmo 119, tu delicia, es decir, tu forma de vida. La religión descansa en mandamientos, el cristianismo descansa en comunión con Cristo. Y esta es lo que tenemos que recuperar también en la evangelización. La gracia, y solo la gracia, te da el poder santificante. ¿Y cómo vamos a entrar en el cielo? Por nuestro esfuerzo. Pedro lo dice, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Luego, cuando entremos en el cielo, tercer nivel de salvación, entraremos en razón de ¿qué? De la gracia. Y ahí el pueblo en la presencia de Dios será testimonio eterno a los ángeles y a las nuevas generaciones de hombres en la tierra nueva y en el cielo nuevo. Será referencia de ¿qué? De la gracia. Porque Dios ha salvado a este pueblo con un propósito especial. Lo ha salvado para alabanza de la gloria de su gracia. Luego la gracia tiene que estar en la predicación del Evangelio. Ahora, ¿cómo debe ser proclamado? El Evangelio es un mensaje que tiene que ser proclamado con claridad. ¿Cómo predicaba el Evangelio Jesús? Le decía a las gentes, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Es difícil entender eso? ¿Qué va? Es sumamente fácil. ¿Cómo predicaba Cristo? Cristo hablaba a las gentes, dice el Evangelio, claramente. Y cuando Cristo tenía que ilustrar una verdad, no buscaba ilustraciones muy rebuscadas, ponía ejemplos de la vida. Mira, un sembrador que sale a sembrar. Todos conocían lo que era un sembrador. Mira, un marinero que echa la red. Lo decía en las orillas del mar de Galilea. Todos sabían la ilustración. Mira, un grano de mostaza que es muy pequeño y que crece y se hace un gran arbusto. Todos sabían esa ilustración. Cristo era claro en la predicación del Evangelio. Tan claro, tan tremendamente claro, que cuando Él entra en la sinagoga de Nazaret y le entregan la parte de la ley para leer y Él comienza la lectura, al final de la lectura, la explicación que dio del párrafo leído de la profecía es: esto se ha cumplido delante de vosotros. ¿Es claro o no es claro, Jesús? Cuando Cristo habló con Nicodemo, ¿fue claro o no fue claro? Meridianamente claro. Me sorprende, y hago un paréntesis ahí, para los que estáis estudiando el Evangelio. Primera recomendación, por favor, leed los Evangelios. Cuando tú lees el Evangelio una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 20 veces, se te desmonta mucho de tu estructura religiosa, porque descubres el Cristo de la Biblia, no el Cristo de la religión. Ahora, cuando tú lees el Evangelio, descubres cosas muy curiosas. Jesús habla de salvación con un maestro de la ley y habla de culto con una mujer, que además no era de muy buena conducta. Capítulo 3 de Juan, un maestro, salvación. Capítulo 4, adoración, una mujer.
Ahora, lo sorprendente de eso es que también nosotros solemos dar muchos palos a los personajes de la Biblia que no nos gustan demasiado. No sé por qué causa. Somos así todos. De manera que posiblemente alguno de vosotros habrá oído o habrá escuchado que Nicodemo fue un hombre cobarde. ¿Lo oísteis alguna vez? ¿Cuál es la razón? Era cobarde, ¿por qué? Porque vino a Jesús de noche. ¿Tú crees eso? Nicodemo es un hombre que tenía un tremendo problema personal. ¿Cuál es el problema de Nicodemo? Jesús es el Mesías. Lo sé porque está haciendo las señales que solo el Mesías puede hacer, primero. Segundo, yo sé que si el Mesías viene, viene el reino. No dice Jesús, arrepentíos porque el reino se ha acercado, luego viene el reino. Y yo como maestro de la ley sé que para entrar en el reino, dice la profecía, me harán pasar por los vínculos del pacto. Me harán pasar debajo de la vara. ¿Cómo sé yo que doy la medida para entrar en el reino? ¿Cómo? Tengo que hablar con el Mesías, que me aclare esto. ¿Cuándo? Por la mañana siempre está moviéndose de una aldea a otra para predicar el Evangelio. Luego la comida. Después de la comida, los discípulos que siempre preguntaron y nunca entendieron nada, le preguntaban al Señor, ¿qué quisiste decir con lo que dijiste? Y les explicaba largamente las cosas. Y luego a la caída de la tarde, ¿qué pasaba? Multitudes venían para ser sanadas. ¿Cuándo hablo con Jesús? ¿Cuándo? Si siempre está ocupado. Por la noche, cuando nadie nos moleste. Y ahí viene Nicodemo con su carga, y cuando viene al Señor y le hace un saludo muy reverencial al estilo judío, Jesús le dice, mira Nicodemo, el problema que tú tienes es muy simple. Si no naces de nuevo, ni ves ni entras en el reino. ¿Fue claro Jesús? Naturalmente que sí. El Evangelio es un mensaje claro, debe ser proclamada con claridad. Y una de las cosas que tenemos que hacer, queridos hermanos, es procurar utilizar palabras que la gente entienda. Tú imagínate que una persona entra en un local nuestro, por primera vez en su vida, y tú le hablas de expiación. ¿Entiende algo él de expiación? Tú le hablas de propiciación. ¿Entiende algo? Nada. Tú tienes que explicar esos términos que entiendes tú muy bien, de forma que la gente pueda comprenderlos. Tienes que decirle, esencialmente, lo que es necesario que entienda la persona que viene es que es pecador, explícale el pecado, que Cristo ocupó en la cruz del Calvario el lugar del pecador. Cristo en la cruz no solamente murió por los pecadores, sino que murió, o en favor de los pecadores, sino que murió ocupando el lugar de los pecadores. Tenemos que explicarle que la gracia de Dios alcanza a todo aquel que crea y Dios nunca rechaza al pecador. Expliquémoselo con claridad y digámosle a las gentes que nos escuchan con toda la solemnidad que podamos, porque el mensaje del Evangelio es muy solemne, ¿sabes? El mensaje del Evangelio no es para hacer reír al auditorio. El mensaje del Evangelio sitúa al predicador del Evangelio como embajador de Dios. Y es muy serio lo que tenemos que decir. Y la seriedad tiene que estar en el púlpito cuando se predica el Evangelio, y en la charla con la persona en la calle cuando anuncias el Evangelio, y en el testimonio personal. El mensaje del Evangelio es muy serio y tú eres un embajador de Dios. ¿Te imaginas que el embajador de España fuese encomendado por su nación para llevar un mensaje serio a otro país y lo dijese riendo y con bromas? Naturalmente que no. Él viene y comunica con toda la intensidad posible y las palabras más claras el mensaje que le ha sido encomendado. El apóstol Pablo dice que Dios nos ha encargado a los hombres que les hablemos del ministerio de la reconciliación. Y Pablo dice, y nosotros, como embajadores suyos, os rogamos, en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Estamos hablando de un mensaje serio. Hermanos míos, yo creo que en alguna medida el púlpito, y ya no estoy hablando tanto de las conversaciones personales, el púlpito ha perdido en gran medida la seriedad del Evangelio. Muchas veces el mensaje del Evangelio se ha cambiado, se ha convertido en un decir cosas agradables a las personas, en un hacer sonreír a la gente y, por último, en un llamamiento, después de muchas historias,
a un Cristo que no estuvo en el mensaje. ¿Comprendéis esto? ¿Cómo puede la gente acudir a Cristo si no estuvo presente en el mensaje del Evangelio? El único que salva es Cristo. Debemos predicar, y con esto voy a terminar. Perdonadme la extensión de la mañana. He tomado lo que me han dicho. Tenemos que predicar el Evangelio con dependencia. Si el mensaje es de Dios y la salvación es de Dios, el mensajero depende de ¿quién? Depende de Dios. Luego, una de las necesidades tremendas para que el Evangelio sea eficaz tiene que ver con la oración. El creyente que va a predicar el Evangelio tiene que orar. La Iglesia tiene que dedicar tiempo a la oración. Y yo creo, mis amados hermanos, al menos en mi iglesia ocurre esto, no dedicamos bastante tiempo a orar por la evangelización. Hablamos de evangelización. Voy a poneros un ejemplo que es tal vez un poco exagerado. Vamos a imaginarnos que en Montornès del Vallès vamos a hacer una campaña de evangelización. Hemos alquilado, primeramente decidimos hacer la campaña, eso es lo primero. Vamos a hacer una campaña masiva de evangelización. Yo no digo que sea malo, hacerlo. Es bueno hacer una campaña masiva o minúscula, da lo mismo, hay que predicar el Evangelio. Vamos a predicar el Evangelio. Entonces, lo primero que vamos a hacer es determinamos la fecha para la gran campaña. Pues el mes de septiembre es bueno, no hace ya mucho calor, mes de septiembre, muy bien. Después vamos a buscar el predicador, y después de una gran lista de predicadores, este no, porque aquello y el otro sí, al fin y al cabo, después de un mes de discusión, al fin tenemos un predicador, este predicador. Luego vamos inmediatamente a ocuparnos de la música, porque necesitamos una buena música. Entonces hay que preparar un buen coro o no sé lo que durante un buen tiempo. Ya tenemos coro, predicador, lugar, fecha. Ahora tenemos que hacer algo más. La propaganda. A ver, un buen diseño de carteles, etcétera, etcétera, etcétera. Ya tenemos la propaganda. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más nos queda? Acomodadores. Ya hemos montado toda la estructura. ¿Cuánto tiempo nos falta para la campaña? Un mes. Entonces, ahora vamos a tener unas cuantas reuniones de oración diciendo que a Dios. Señor, bendice nuestro plan. Hemos empezado justo al revés. Hacemos la casa por el tejado. La iglesia primitiva, antes de evangelizar, se reunía ¿para qué? Para orar. La iglesia primitiva se reunía y decía, soberano Señor, tenemos problemas, dificultades, enemigos que nos persiguen, concede a tu pueblo que predique con denuedo tu palabra. Esta es la iglesia primitiva. No hay resultado de la evangelización que no se obtenga sobre las rodillas. Y si vosotros queréis evangelizar, si tenéis interés en la evangelización, comenzar haciendo una cadena de oración, orando al Señor. En una ocasión, en el Ejército de Salvación en Londres, un joven oficial se presentó al que había fundado el ejército, mayor general del Ejército de Salvación. Y le dijo, Señor, yo quiero demostrarme a mí y a usted que soy un hombre que vale para el ministerio. Y aquel hombre mayor, con experiencia, lo miró al joven y le dijo, bien, ¿qué quieres hacer? Dice, quiero abrir un testimonio. Un testimonio, muy bien. Este mayor del ejército tenía detrás un mapa de la ciudad de Londres. Y le dijo, señala dónde quieres abrir un testimonio. Y el muchacho joven fue y buscó no la City, sino los barrios bajos. Y en el peor barrio de Londres dijo, aquí. Y dijo, muy bien, ¿y qué necesitas para eso? Pues necesito un local. Acondicionarlo, acondicionado. Y ahora voy a inaugurarlo. ¿Y qué necesitas? La banda del Ejército de Salvación. Muy bien. Aquellas noches en que él abría el local, la banda del Ejército de Salvación iba calle arriba y calle abajo, tocando música y cantando. Primer día, nadie entró. Segundo día, nadie entró. Y al cabo de unos cuantos días, no había banda en la calle. Lo que había era un joven solo en un local vacío. Volvió al cuartel
y le dijo al mayor del ejército: vengo a entregarle mi renuncia, no sirvo. Y aquel hombre se levantó de su silla y le puso las manos encima del hombro y le dijo: cuéntame qué hiciste. Y él le contó todo. Y entonces le miró y le dijo: mira, vete a ese lugar ahora mismo y ponte de rodillas allí y ora. El muchacho fue. Entró en el local por la mañana y estuvo orando todo el día. A la noche, lleno de inquietud, con una vieja acordeón sobre sus hombros, abrió la puerta del local y se puso a tocar. Y aquella noche entró una mujer, una prostituta, la primera que iba a ser salva. Y siguió orando. Todavía hoy ese local y esa congregación subsiste en Londres por personas que oraron. Los primeros misioneros que vinieron a Galicia estuvieron en nuestra ciudad de Vigo. Allí desembarcaban todos y subieron a un monte que tenemos en la ciudad, y los 3 hombres se pusieron de rodillas y dijeron: Señor, danos esta ciudad. Y se fueron. Y vino la segunda oleada, digamos así, de misioneros. Y ningún misionero vino a predicar a Vigo. ¡Ninguno! Unos fueron a Pontevedra, otros a Marín, no importa dónde. Fueron a predicar, no a Vigo. Y cuando por fin dijeron: ¡oh, hay ahí una ciudad cercana, vamos a predicar!, se encontraron con 14 personas salvas en la ciudad de Vigo. ¿Quiénes predicó el Evangelio? La historia no dice quién. Dice que eran creyentes. ¿Por qué? Porque hay personas que han orado y han llorado por los que se pierden. La primera necesidad de conocer el mensaje es acompañar el mensaje con oración. Ahora, hermanos, y con esto termino, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Muy sencilla. Cristo nos dice esta mañana: id y predicad, ¿qué cosa? El Evangelio. Nada más que el Evangelio. Solamente el Evangelio. Ahora veremos esta tarde que ese Evangelio es una predicación continua. Ningún creyente puede dejar de predicar ni un segundo de su vida el Evangelio. ¿Cómo? Qué extrañas cosas está diciendo este hombre. Tenemos nuestro trabajo, tenemos que parar nuestra producción en la fábrica, estoy en una cadena y yo paro la cadena para hablarle a este del Evangelio. No, nada de eso. Rinde al 100% en la cadena. Y cuando alguno deje pasar un elemento sin apretar, hazlo tú. Y así estás predicando el Evangelio. Y cuando este mundo deteriorado esté tratando de vivir una vida doble en el mundo, tú sé honesto y estarás predicando el Evangelio. Hermanos míos queridos, el Evangelio, que es poder de Dios para salvación, primeramente lo es para el que predica. Y si tu vida no es una vida transformada, no se te ocurra hablar de transformación. Que el Dios de gracia añada su bendición sobre cada uno de nosotros.